das cuenta cómo amenazas a las mujeres? Eres igualito que la escoria de tu hijo. No te metas con mi hijo. Yo sigo preocupado por la mujer del terreno, Lucho. ¿Qué tal que te reconoció? No me reconoció, Diego, tranquilo. En el mensaje la mujer le dijo a su marido que Lucho no estaba solo. Entonces, ¿qué hay otro arcoíris? Estoy embarazada. ¿Y el papá? Es Daniel. Se ve que se la está pasando muy bien tomando y bebiendo con las teiboleras. Mira, vamos a hacer que Alfonso se aleje de sus hombres. Acabo de recoger a las niñas en el aeropuerto. Ya están aquí en la casa. Perfecto, voy para allá. Ya quiero conocerlas. Si se quiere morir ahogado en algo, que se muera. Mírame a la cara y veme bien, borracho asqueroso. Te dije que te iba a encontrar. Chicos, ¿cómo vamos con el número de teléfono donde recibió las fotos Altagracia? Las del cadáver de Ruiz y las de la hacienda. Usaron un chip que no está registrado. No nos sirve de nada. En la autopsia decía que había signos de tortura. A lo mejor Braulio Padilla lo torturó para sacar la información sobre Altagracia. Sí, pero sacarle los ojos. Eso es algo muy personal, muy agresivo. Llevo tiempo investigando a Braulio y sé que no haría algo así. A menos que de verdad fuera algo muy personal. No por ser el guarro de Altagracia. ¿Crees que alguien más intervino? Sí, es la teoría de León. Dice que Eunice Lara, pero yo lo dudo. Porque Eunice Lara había arreglado sus problemas con Altagracia antes de que sucediera esto. ¿No la habían acusado por el atentado en el restaurante? Exactamente. Por eso me llama la atención la actitud de Altagracia. También la desaparición de los monkeys, de sus familiares. Mauricio Preciado, Fernanda Céspedes. Nadie sabe nada de ellos. ¿Tú crees que Altagracia los desapareció? Es el mismo modus operandi, sí. De uno por uno. ¿Pasa algo o qué? Karen, tú sabes que nosotros te apoyamos en todo, pero no queremos meternos en broncas con León. Como está saliendo con Altagracia, no queremos que tome a mal que la estamos investigando. A ver. Yo confío plenamente en León, su profesionalismo, ¿eh? Y aunque esté saliendo con Altagracia, sé perfectamente que no defendería a una persona que está matando gente. Sí, pero esa gente es la gente que secuestró y mató a su hija. Ay, Romerito. Eso no le da derecho a matar a gente. Para eso estamos nosotros, para hacer justicia. No la pueden hacer por su propia mano, ¿quedó claro? Ven, a otra cosa. No pierdan de vista a Cabral ni a Romelia Vega. Porque si estoy en lo cierto, son los próximos en la lista de Altagracia. Sí, jefa. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Quédate sentado, Alfonso. ¿Por qué no hay a dónde ir? Hay otras mujeres aquí. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Tú de verdad creíste que ellas iban a acostar contigo? Ni aunque les pagaras el triple, les debes de dar asco, tanto como a mí. Tú armaste todo esto, ¿verdad? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Es muy fácil, muy fácil. Solamente me aproveché de tus debilidades, que son muchas, infeliz. Te las das de honorable con tu asqueroso apellido. Pero ahora ya entiendo de dónde sacó tu hijo sus perversiones. Tú le enseñaste a no tener respeto por las mujeres. A bailar acá y tú atiende al cliente, ¿eh? Que tomes mucho. Hola, guapo. ¿Buscas a alguien en especial? ¿Tú eres la dueña? La misma. Estoy buscando una mujer que acaba de llegar. No. Aquí solamente vienen mis niñas, las que trabajan para mí. O algunas están afuera. Si me meten un tiro, no vas a salir viva de aquí. No me digas. Ahí no infles globos, Cabral. Viniste solamente con 2 hombres y están muy entretenidos allá afuera. Esta vez
No va a haber quien te salve. Agárralo bien. ¿Estás listo? Porque ahora sí comienza la fiesta. Yo la vi entrar. Mira, si estás buscando a tu esposa. Bien, vamos, vamos. Hay que entrar y avisarle a la doña. No, es muy riesgoso. León nos puede ver. Entonces, márcale a Matamoros. Y sí te va a contestar. Trágatela. Órale. Trágatela. Una más. Mira, yo creo que te vendría muy bien. Una más. Ábrele. Abre la boca. Ábrela. Ábrela. Trágatela. Trágatela. Que te la tragues. Ahora te vas a tragar otra porque a ti esto te fascina. Abre la boca. Ábrela. Ábrela. Trágate el licor porque a ti te encanta el licor. Otra más. Yo creo que no es suficiente lo que te he dado. Así que una más. Ábreme la boquita, abra la boquita, ábrela. Ábrela y trágatelo. Trágala. Corre, trágatelo. Así te ves mejor, como un cerdo en su corral. Porque eso es lo que eres, un viejo asqueroso y borracho. No vas a lograr nada, Altagracia. Si quieres que te suplique por vida, no sé. Estás perdiendo el tiempo. Todo lo que te hicimos fue poco. Ahora lo que te mereces. Mataron a Mónica, tu nieta. Era tu sangre. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Por tu culpa perdí todo. Perdí el vuelo de mi hijo, perdí a mi nieta, perdí todo. ¡Maldita! ¡Eres una maldita! Agárralo. No deberías tomar estas pastillas sin la orden de un médico, Alfonso. ¿Que no sabes que sube la presión? ¡Maldita! ¡Es una maldita perra! Te tomaste 4 pastillas de un solo golpe. Y para colmo, mezcladas con mucho alcohol. Te va a estallar el corazón en 1000 pedazos. Te maldigo. Vas a vivir sola toda tu vida. No vas a poder amar a nadie. No vas a poder vivir tu dolor. No llores. Llegó la hora que tanto querías. Ya te vas a reencontrar con el desgraciado de tu hijo en el infierno. Ya verás, no la han visto. Yo la vi entrar aquí, tenía un abrigo. Ahora resulta que están molestando a mi muchacha. Váyanse a trabajar. Yo te dije que aquí no había entrado ninguna mujer. Pásame el teléfono. Va a tener que llamar a mis muchachos. Sí, márcale si quieres. Acompáñame. Vamos a dar un paseo por el lugar. Sigue sin contestar. Mira, vamos. León está revisando el lugar. Vámonos. Vamos en el infierno, maldito. No te puedes quejar porque por lo menos te hice una fiesta de despedida. Braulio y Romelia no van a tener tanta suerte como tú. Ellos van a pensar que fue tu culpa. Un viejo solitario que se embriagó, se llenó de muchas pastillas para la impotencia en un burdel. Qué final tan patético, ¿no crees?
Altagracia, León está aquí, te siguió. Pues el fin de semana podemos tomar un avión y nos vamos a Punta Mita. ¡Qué guay! ¿Qué? Eso dicen en España, tía, cuando algo está padre. Ay, ya me habían espantado. Bueno, sí, podemos ir a la playa, pero acuérdense que la próxima semana entran otra vez a la escuela. Y le tienen que echar muchas ganas. ¿Qué? No me pongan esa carita. Uy, yo no quiero unas sobrinas burritas. No, hombre, no se preocupen. En el colegio también se la van a pasar muy bien. Es un colegio menos estricto y menos religioso. Digamos que es diferente a todos los que ustedes han ido. Yo no quería, pero José Luis me convenció. Gracias. Gracias. Ay, como gracias. Denme un abrazo, mi hija, hombre, chihuahua. Ya, suéltenlo. Voy a ver cómo va la cena, porque eso de cambiar el pescado por un hot dog, claro. ¡Qué horror! A ver, Chepina, vamos a hacer esto. Ay, siéntense, por favor, hermosas, que sus deseos son órdenes. Oigan, no saben lo feliz que estoy de que hayan regresado de España. Sí, me costó trabajo, pues, convencer a su tía de traerlas, pero me salí con la mía. ¿La tuviste que convencer? ¿Te dijo que quería deshacerse de nosotras? Bueno, no creo que Romelia quería deshacerse de ustedes. Ella prefiere que vivan en Europa, pues porque allá la educación es mejor. Ella piensa eso. Pero ya no vamos a regresar a España, ¿o sí? Mi tía es buena. José Luis dijo que nos mandó a estudiar lejos porque hay mejores escuelas. Pero aquí también hay muy buenas escuelas. No, es que su tía no las quiera. Lo que pasa es que ella ha estado sola mucho tiempo, sin una pareja. Es lógico que necesita enamorarse, es decir, seguir adelante con su vida. ¿Sin nosotras? Su tía no está acostumbrada a pensar como si tuviera hijos. Solo son sus sobrinas. Y hacerse cargo de ustedes no ha sido nada fácil para ella. ¿Eso te dijo ella? Algo así. Pero ya no se preocupen. Yo sí tuve un hijo y entiendo perfectamente lo importante que es para ustedes. El crecer con una familia unida. Les prometo que pase lo que pase, se van a quedar aquí con nosotros. ¡La cena ya está lista! Oigan, por favor no le digan nada a su tía, nada. No quiero que se sienta mal porque se enteraron de todo esto. ¿Me lo prometen? ¿Cenar? Sí. Hot dog, Vamos. delicioso. Por favor, hombre. Esta es su casa. Huele rico. Sí, abrimos, por favor. Carlita. Cubiertos, niña. Eso, mija. ¿Ya acabaron? Tienen que desocupar el cuarto porque se las dueñas de nosotros. Tienes que ayudarme a mí y a mis amigos, ¿ok? Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué pasó? Toma. ¿Esto es suficiente? ¿Sí? Bueno, ¿hay otra salida? Dime, ¿dónde? Yo te muestro, ven para acá. Te sigo. Vamos. ¿Te das cuenta que no hay nadie? ¿Y qué más? ¿Los señores quiénes son? Deben ser algunos guaruras de uno de mis clientes. ¿Dónde está ese cliente? Probablemente en el privado. Llame. Adrián, las llaves. Sígame. Bueno, esta sería la última habitación. Vas. ¿Qué pasó aquí? Toma, mija. Gracias. ¿Ya estás más tranquila? Estoy muy nerviosa por todos los problemas que tengo con Daniel. Pero tener un hijo, Florencia, no me lo espero. Nunca es el tiempo perfecto para ser madre. Pero pues yo no conozco a nadie que se haya arrepentido, ¿eh? Isabela siempre me pidió un hermanito.
No sabes lo feliz que ella estaría. Se animaría muchísimo. Mira, cuando perdí a Luisa, Noelia fue mi luz en esa oscuridad. No, pues ese bebito te va a traer luz, felicidad. Vas a ver. Sí, estoy segura que sí. Lo único que no quiero es que esa sea la única razón por la que Daniel decida salvar nuestra relación. Bueno, ¿por qué se pusieron tan malas cosas entre ustedes? Todo empezó cuando pasó lo de Isabela. Cuando lo culparon y lo metieron a la cárcel. Desde que salió ha sido otra persona completamente diferente. Pues es que Daniel no la ha tenido fácil. Debería buscar ayuda, platicar lo que siente con alguien. Y tú también. ¿Sabes cuál es el problema? Que él siente que no merece nada bueno de la vida. Se siente señalado, está desanimado. Dice que nadie lo quiere contratar por ser un expresidiario. Es que es muy complicado que las empresas contraten a alguien que tiene antecedentes penales. Pues sí, pero podría regresar a trabajar aquí a la fundación. Y en lugar de eso, él prefiere seguir arriesgando la vida todos los días y trabajar para... ¿Para tu hermano? Sí. Y eso me hace dudar mucho de Daniel y de todo lo que siente por mí. ¿Pero por qué dices eso? Hace tiempo Daniel estuvo enamorado de mi hermana. No sé, a veces pienso que nunca lo superó y por eso se aferra tanto a estar con ella. Ya no pienses en el pasado, Regina, sino en el futuro de ese bebé, que sí lo vas a tener, ¿verdad? Tienes que dejar el orgullo a un lado, hablar con Daniel, pase lo que pase. Él tiene derecho a saber que va a ser padre. Y pues el chamaco también tiene derecho a saber quién es su papá. Sobre todo si sigues amando a Daniel. Porque si lo sigues queriendo, ¿verdad? Ustedes estuvieron con él en este cuarto. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, estábamos con él, pero no hicimos nada. Es cierto. Él estaba muy borracho. ¿Y se marcharon así como así? Yo le juro a gente que él estaba vivo cuando nos fuimos. ¿No vino nadie más? No. Entonces sí lo conocías. Pues claro que lo conocíamos. Era un cliente, pero era muy borracho. Tomaba demasiado. ¿Ahora ustedes tampoco vieron a una mujer que no era empleada aquí dentro del local? No, no la vimos. Bueno, gracias. Espérenme afuera, por favor. Que nadie del bar se vaya a su casa hasta que no hable con todos. Pasen, pa. Todo indica que Luis Navarrete, prófugo y líder del grupo Arcoiris, volvió a atacar. En esta ocasión, la víctima es una mujer de 35 años, de nombre Ingrid Serrano. La señora Serrano se encontró con Luis Navarrete en su propiedad, donde alcanzó a enviarle un mensaje de texto a su esposo, pidiéndole ayuda. Su esposo la encontró en la cajuela de un carro abandonado, en donde Luis Navarrete la encerró y le disparó en 2 ocasiones con intención de asesinarla. Al parecer, Lucho Navarrete se encontraba en compañía de otro joven, cuya identidad será investigada si la señora Serrano logra sobrevivir.